Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. ¿Debe el ejército permanecer en las calles patrullando? El 83% dice sí, mejor armados. El 17%, muy por debajo, dice no, esa es tarea de la Policía Nacional Civil. Ese es el sondeo, datos preliminares de esta cuestión que estamos preguntándole a los seguidores de redes sociales. Nos quedamos con dos preguntas antes del corte comercial. Primero, ¿qué medidas a corto plazo para detener la ola de violencia? Si bien se sabe, a largo plazo debe pensarse en medidas que terminen con las causas de la violencia, pero ¿qué se puede hacer a corto plazo? Y segundo, ¿qué hacer con la idea de dejar al ejército en las calles o sacarlo de esas actividades para que regresen a los cuarteles y que sea la Policía Nacional Civil la que se especialice en la seguridad ciudadana? Esas son las preguntas antes de la pausa, pero vamos con esos momentos que se vivieron durante la captura de este pandillero apodado La Muerte. Así fue como actuó la Policía Nacional Civil. Veamos. Al llegar están utilizando las llaves para ingresar. ¡Mírala, la puerta! ¡Cógela! ¿Qué tal, cuidado arriba? Y se presume que estaría armada con sus armas Bueno, esos eran los momentos que se vivieron durante la mañana en el operativo, en el allanamiento en contra de la residencia donde se encontraba este pandillero apodado La Muerte. Bueno, regresamos a las dos preguntas que lanzamos antes del corte. Medidas para corto plazo, detener la ola de violencia, aparte de las medidas integrales, como detener estas causas y darle solución a las causas. ¿Qué se puede hacer? Eso es una respuesta muy difícil y vamos a seguir teniendo este problema mientras no atendamos a una política mucho más integral y que apueste también por la prevención, y esto es muy importante. Si quieres hacerlo de una manera no mano dura, no super mano dura, que ya hemos dicho que son ineficientes a largo plazo en última instancia, deberías apostarle a la inteligencia, deberías apostarle a la capacidad que puedan tener las fuerzas y cuerpos de seguridad en investigar cuáles son las relaciones de alguien como La Muerte, como este chico que parece más La Llorona que La Muerte, pero si lo que haces es entrar ahí con una fuerza, con la fuerza del Estado, ocupar las calles, patrullarlas como si fuese un estado de guerra, eso es lo que vas a tener. Vas a tener guerra y las guerras tienen una mayor cantidad de muertos. Más violenta. Si ese es el problema que quieres solucionar, no lo vas a solucionar con una presencia masiva, lo vas a solucionar con medidas más bien de estilo quirúrgico, que sean capaces de desarticular estas bandas. Muy bien. Estardo, medidas a cortísimo plazo para detener este problema de la violencia. Yo creo que aquí sí hay que usar la lógica del pez y el agua. Y en la medida que se le vaya quitando el agua al pez, tiene menos opciones de sobrevivencia. Y el agua del pez o el agua de los mareros en este caso tiene que ver con el reclutamiento. Tienen un nivel de reclutamiento muy eficiente que inicia, y yo quiero insistir en eso porque miren a la edad, este marero, La Muerte, inició pero muy pequeño, ya a los 12 años. Y cuando uno ve las fotos de él a los 12 años, en realidad ya tiene esos tatuajes que se miran ahora. Ya los tenía desde a los 13, 14 años. Y empieza muy temprano ese reclutamiento. Pero no solo ese reclutamiento. El reclutamiento significa para la Mara que tienen ya preestablecido un sistema de comunicación. Y la inteligencia tiene que afectar ese sistema de comunicación. Lo que pasa es que, Estuardo, cuando dices el agua, la expresión normalmente se utiliza para la sociedad. O
Sí, O sea, pero no, aquí estamos... en este caso estamos estamos hablando hablando de niños. Pero estamos hablando exclusivamente de la organización criminal. Por Eso hay que dejarlo claro. Pero cuando se dice vamos a drenar el agua para que se muera el pez, eso pertenece a una doctrina de seguridad que atacaba directamente a sociedad civil. Y esto es precisamente lo que yo decía, no se puede hacer. Y el problema está que hemos visto las maras como un problema de seguridad, pero ese es el resultado de no ver todas las consecuencias anteriores. Dónde crecen, dónde se reproducen, cómo se financian, cómo reclutan, cómo se comunican. O sea, todas esas preguntas... ¿Quién envía las órdenes? Yo sé que todos queremos soluciones en este momento, pero en este momento la solución más rápida será el uso de la inteligencia que ya tiene la policía, pero para atacar a aquellos que ya están, digamos, ya están delinquiendo. Pero estos, al mismo tiempo que delinquen, tienen, digamos, varios objetivos. El objetivo es seguir reclutando y la muerte es el ejemplo formidable de lo que estoy diciendo, de cómo desde pequeño empezó, se une, sube, comete sus primeros crímenes y cada crimen... Acordémonos que cada crimen para un marero no es crimen. Para un marero cada crimen es una corona, es un premio, es una medalla. Para confrontar eso, Estuardo, muchos dicen, no es momento, entonces si hay un clima de violencia así, no es momento para sacar al ejército de las calles, sino que debe de permanecer. Ya lo veíamos en el sondeo, cerca de un 80% de la población está de acuerdo con el patrullaje combinado y esperan que incluso los soldados estén mejor armados. ¿Qué nos dice eso? Cerca de un 80% de la población se equivoca, sinceramente. ¿Por qué, el ejército no está entrenado para atacar un problema como este, que es un problema típico de seguridad ciudadana. Esta gente no está en un campo de batalla, no está metido... No es guerra convencional. No es guerra convencional, y ya sabemos muchas veces cuando en sentido estricto se drena el agua, lo que pasa, ¿no? Cuando atacas la sociedad civil para atacar un problema no convencional por métodos militares, que además, y hay que tenerlo en cuenta, esto no es bueno ni malo, pero la estructura militar se entrena como tiene que ser el ejército para matar al enemigo. Debe salir el ejército para acabar con él. Estamos hablando de algo que implica irse a la sociedad y convivir con ella. Si la gente apoya la idea de que el ejército esté encargado de la seguridad ciudadana, ¿debe de hacérsele caso a la gente o se debe sacar al ejército de Mucho depende de cómo se define al otro. Mucho depende de cómo se va a definir al otro. Si el otro se define como un problema de seguridad ciudadana, tendría que estar solo la policía. Pero si al otro se define, digamos, con un ejército irregular, en cierta manera tendría que salir cierta parte del ejército, no todo el ejército. Pero digo yo que vamos a ser responsables y no definir esto como un ejército. Pero tienen una organización, como dices tú, en clínicas descentralizadas, tienen un sistema de inteligencia eficiente, conocen los movimientos de la policía en este caso. Yo estoy tomando aquí de un ensayo que escribí hace varios años de las características tienen un proceso de formación de liderazgo, tienen una ética propia. Los mareros tienen ética. ¿Qué es ética? El conjunto de normas que ellos siguen. Por ejemplo, la lealtad es un valor muy importante para ellos. Yo sé que ética y mareros no irían en la misma oración, pero en el sentido de un conjunto de normas, tienen un conjunto de normas. Tienen un lenguaje propio, un método de reclutamiento, ya lo decíamos, un sistema de financiamiento, una territorialidad creciente, entonces, una jerarquía casi inquebrantable. Ante ese problema, la pregunta sería, ¿quién está mejor preparado para enfrentar a las pandillas? Y no solo los mareros, el crimen organizado también. Y una de las lógicas, y eso lo hemos explicado aquí varias veces, es que la lógica del crimen organizado es que tiene que ir siempre pasos adelante, si no es que kilómetros adelante de las autoridades, porque no tiene las restricciones de la ley. ¿Ya? Ese es, el crimen, de eso se trata. Entonces, aquí inteligencia es muy importante y regresamos a ese punto. Pero ¿reconoces entonces que no es el papel del ejército el tema de las pandillas? ¿Cómo debería ser ¿Cómo está definido el otro? Porque yo creo que en la mente de las personas, si todavía creemos que las maras son como que si fueran guerrillas de la guerra pasada, es lógico que entonces la gente diga... No lo son. No lo son, pero digamos, ese 80% eso yo no lo puedo quitar de la mente. Esa es una realidad. ¿Ya? Entonces van a decir, saquen al ejército. Si redefinimos esto y vamos pues, ¿cómo lo definimos? ¿Como un ejército irregular? ¿Como un grupo armado irregular? ¿O lo definimos como un problema de seguridad ciudadana? En cualquiera de las definiciones
solo atacarlo y verlo hoy como un problema de ejército de ladrones y policías, solo verlo en la simpleza de eso, estamos atacando el resultado de un proceso que inició, por ejemplo, cuando la muerte tenía 8 años, 9 años. Y entonces, bueno, Y va a cumplir 20, si o sea, ese definimos, proceso si que inició hace definimos 12 este problema años. como un problema de seguridad ciudadana, Es que lo es que no, claro, digamos, aquí, quien sea que esté dispuesto a definirlo como un problema militar, que venga aquí y lo explique, porque Ahora, sinceramente está con en un puro delirio. con este... Bueno, 80% dice que... 80% hay que tener, que hay que poner el ejército a patrullar. Lo que pasa es que sabemos por qué se da eso, porque el ejército tiene una mejor consideración entre la ciudadanía, porque les consideran menos corruptos, porque tiene, digamos, una mayor legitimidad. Eso es una realidad. Y bien por el ejército. Ahora bien, desde una perspectiva técnica de seguridad, no toda opción que sea popular entre la población tiene que ser seguida por el Estado. Entonces, no se sí. debe de tener el plan, la programación de ir sacando al ejército de las tareas de patrullaje combinado. Esa es una buena opción. Yo sí lo creo. Pero yo creo que tiene que ir hay conjunto a un fortalecimiento Obviamente, y institucional. ese ha sido el problema siempre. Pero- Cuando se desmonta el ejército, cuando se le quitan funciones, personal, presupuesto, que es lo que pasa después de los acuerdos de paz, la PNC no es capaz de suplir al ejército como debería. Y por eso tenemos un problema de legitimidad tan grande entre la PNC, que creo que se está mejorando bastante, que ha habido bastantes más resultados en los últimos tiempos. Yo creo que además están aprendiendo mucho de gestos significativos. Por ejemplo, el hecho de que hubiese un funeral para el agente que fue asesinado el otro día, que estuviese ahí presente las autoridades y que hubiese toda una, digamos, todo un boato de respeto y una ceremoniosidad que se merecía este gran ciudadano que fue asesinado. Yo creo que eso es algo muy positivo y que no deben abandonar esa clase de gestos y sobre todo también los medios de comunicación no deben dejar de reportarlos, porque eso le da dignidad al cuerpo. Yo creo que en última instancia es bueno para toda la población, pero necesitamos que la policía mejore para que podamos tener mayor legitimidad de esta política pública y no tengamos que recurrir al ejército, que no está para esto. ¿Está preparada la PNC en estos momentos No. para esta guerra en contra de las pandillas? Curiosamente, las maras se convierten en un espejo muy interesante para la PNC, porque todas estas áreas que yo te dije son más, ¿verdad? Pero digamos, en la jerarquía, la territorialidad, sistemas financieros que sean más eficientes, por lo menos más rápidos, ¿verdad? Métodos de reclutamiento, el lenguaje, en la ética y todo eso, eso es precisamente en lo que tiene que mejorar la policía. Digamos, de lo mismo que uno puede describir a una organización como las maras, es exactamente los puntos donde, si agarras a la PNC, es donde debe mejorar. Por ejemplo, un mejor fortalecimiento en el área doctrinal, ¿verdad? Eso quiere decir los valores y la lógica de la razón por la cual están en la calle, para qué están en la calle, todo esto. Pero también la lógica de reclutamiento también debe mejorar, ¿verdad? Que la policía no sea como la mayoría de policías dicen, estoy aquí mientras algo más sale, ¿verdad? Y no tiene que ser... Pues a estos identificarlos desde el reclutamiento y de una vez no permitirles en la policía. En la jerarquía tienen que estar también en los sistemas de comunicación, en la misma iconografía, ¿verdad? Aún si el mismo uniforme se convierte en un problema para el policía, porque lo que alega el policía es, mire, a mí solo me dan un uniforme. Yo tengo que comprar 2 o 3 más y vale 700 quetzales cada uniforme. Si eso lo miras a un sueldo de 3,800, ya es una gran parte es un problema de entonces, sí hay presupuesto, cuestiones internas que hay que fortalecer y creo que se han fortalecido. Pero necesitamos velocidad en ese fortalecimiento. mucho Eso es lo más. que necesitamos en estos momentos. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta SFK de la muerte. Regresamos con más de este tema y también del segundo tema de la noche. Lo que dicen los ministros ahora de las declaraciones de golpe de Estado. Volvemos.